Saludos, les habla Efraín Bermúdez, su profesor de anatomía. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre la región braquial, ¿ok? Los componentes musculares, componentes nerviosos y los componentes vasculares también que encontramos en esta región. La región braquial, definida como todo el espacio que está comprendido en torno al hueso húmero, lo vamos a dividir en una región braquial anterior y una región braquial posterior, ¿ok? Ahora, anatómicamente nosotros podemos encontrar la región braquial o delimitarla por una línea aproximadamente transversa que va a coincidir con el borde lateral o borde lateral inferior del músculo pectoral mayor, ¿ok? Y otra línea que vamos a pasar aproximadamente a través de la línea interarticular del codo, ¿ok? Entonces, ahí vamos a conseguir nuestra región braquial y los límites laterales y mediales, por supuesto, serían los límites propios de esta región, que lo podríamos tener representados por los cuerpos musculares en las porciones mediales y también en las porciones laterales. Además de eso, esta es una región que continúa, por supuesto, la región axilar y la región deltoidea de forma proximal y a su vez ella va a estar continuada por la región antebraquial. Ok, ya habíamos comentado parte de las características anatómicas del hueso húmero y lo traemos nuevamente a colación porque la región braquial va a estar en torno a este hueso. Por supuesto, hay ciertas estructuras anatómicas, accidentes como las tuberosidades mayores, menores, el surco intertubercular, la epífisis proximal del húmero, su cuello anatómico, cuello quirúrgico, ok, toda la diáfisis y gran parte de la epífisis distal también, ok. Entonces, es importante recordarlo porque nosotros vamos a ver una serie de músculos que van a estar inmersos en la región braquial, pero tienen inserciones en estas superficies óseas que vamos a ir mencionando poco a poco. Ok, la otra cosa que quiero que vean acá, por ejemplo, vamos a quitar esto un momento, es que la región antebraquial queda subdividida, la región braquial queda subdividida en una región braquial anterior y región braquial posterior por la presencia de estas estructuras que vamos a mencionar más adelante, que son unos tabiques fibrosos que se conocen como tabiques intermusculares, uno que se encuentra lateral y otro que se encuentra mediano, ¿ok? Tabiques intermusculares mediales, tabiques intermusculares laterales, a partir de los cuales por delante entonces encontramos la región braquial anterior y por detrás pues la región braquial posterior, ¿ok? Entonces ya sabemos que tenemos los límites tanto proximales distales de superficies mediales y laterales, pero a profundidad también tenemos otros límites que va a estar representado por estos tabiques intermusculares que nos separan la región braquial anterior de la región braquial posterior. Ok, perfecto. Vamos entonces con el primer músculo que encontramos en esta región, que sería nuestro músculo coracobraquial. Este que está acá. Ok, siguiendo entonces las características anatómicas de los nombres, de acuerdo a la nomenclatura internacional anatómica, el músculo coracobraquial, pues precisamente es un músculo que se está insertando a nivel de la apófisis coracoide, ok, y finalmente se inserta en el brazo, la región braquial. Específicamente, dense cuenta que en la parte superior, ya va, un momento, en la parte superior nosotros vamos a ver que este músculo pues tiene una inserción en común con la cabeza corta del músculo bíceps braquial. Si recordarán, el acromio es una estructura que forma parte de la escápula a nivel de su borde superior. Tiene base, tiene una cara superior, una cara inferior. Sí, eso lo vimos en la clase de huesos, pero aparte de eso, tenía también algo que nosotros conocemos como el vértice, y que en ese vértice, entonces dense cuenta que por un lado se va a insertar el pectoral mayor, pectoral menor, y además de eso tenemos aquí un tendón conjunto que se distribuye tanto para el músculo coracobraquial como la cabeza corta, el músculo bíceps braquial. Bien, y específicamente estamos hablando del vértice del acromio. Entonces, nótese que estamos hablando de un tendón conjunto y a medida que más distal se le considera, pues entonces se van separando las fibras que van destinadas hacia la cabeza corta del músculo bíceps braquial y los otros tendones que van destinados hacia el músculo coracobraquial. ¿Ok? Con respecto a este músculo, entonces nótese que tiene un trayecto bastante interesante porque como nosotros describimos siempre los trayectos, en este caso va a ir de proximal a distal, ¿ok? Y además de eso también algo de medial a lateral. ¿Qué va a buscar? Pues él va a buscar la diáfisis del húmero. Acuérdense aquí que tenemos la epífisis y la diáfisis es la porción central. Y la diáfisis, por ser un hueso largo, pues entonces nosotros podemos dividirlo en tercio superior, medio inferior. Específicamente el músculo coracobraquial va a ir de arriba hacia abajo, de medial a lateral, hasta que finalmente se va a insertar en la cara medial del tercio superior de la diáfisis del húmero. ¿Ok? Por supuesto, en su trayecto va a establecer múltiples relaciones, ¿ok?
Antes de pasar al siguiente músculo, múltiples relaciones, como por ejemplo, fíjense en la parte superior, estamos relacionándonos posteriormente con el músculo, el tendón del músculo subescapular, ¿ok? Que esto ya sería un poquito más hacia la región axilar, pero aquí es como una fase, una porción de transición entre la región braquial y la región axilar. Sin embargo, si podemos representar aquí, ¿ok?, el borde inferior del latísimo del dorso o superponer el borde inferior del pectoral mayor, podremos ver que este músculo, el coracobraquial, tiene una porción que está dentro de la región axilar y otra parte que está en la región braquial. Por eso entenderán que lo vamos a ver tanto en cada una de las regiones. Entonces, en las porciones superiores del músculo, podemos ver que las relaciones posteriores se están dando con el músculo subescapular, ¿ok?, que lo tienen por acá, ¿sí? Y además de eso, en las porciones medias, dense cuenta que encontramos los tendones de inserción del músculo, ese es el pronador, el redondo mayor, y además de eso, fíjense que también tenemos las fibras del latísimo del dorso, ¿ok? Luego, en estas porciones más inferiores nos damos cuenta que ya se empieza a relacionar con la diáfisis del húmero. Evidentemente, como tengo un tendón en conjunto con la cabeza corta del músculo bíceps braquial, las relaciones laterales de este músculo se van a establecer en su extensión con la cabeza corta del músculo bíceps braquial, ¿ok? Y por supuesto, él va a estar cubierto por las fibras del músculo pectoral mayor que estarían ubicadas aquí. Y si colocamos también el músculo deltoide, también sus fibras van a cubrir las porciones superiores de este músculo. Ok, una vez establecido las relaciones con las otras fibras musculares, dense cuenta que ocurre aquí algo muy interesante y es con respecto a este nervio. Anatómicamente y característicamente estamos hablando de que ese nervio que ustedes ven allí, que logra atravesar al músculo coracobraquial, es nada más y nada menos que el nervio músculo cutáneo. ¿Ok? Ya vamos a hablar un poquito más adelante de él como una rama del plexo braquial, pero fíjense que esto es algo bastante característico. Las fibras superiores del músculo coracobraquial se encuentran atravesadas por el trayecto del nervio músculo cutáneo, ¿ok? Que en un primer momento está medial, luego posterior a él lo atraviesa en su tercio superior para luego discurrir por la cara anterior del mismo siguiendo su eje y luego el eje de la región braquial, ¿ok? Entonces, y con respecto a la inervación, entenderán que este nervio que lo atraviesa, pues entonces va abandonando filetes nerviosos para la activación del músculo. La función principal del músculo se le conoce como un músculo aductor del miembro superior. ¿Ok? Bien, excelente. Vamos entonces al siguiente músculo, el músculo bíceps braquial. El músculo bíceps braquial, clásicamente se le conoce con sus dos porciones, ¿ok? Y ustedes ya lo habrán escuchado porque es un músculo más común, el del entrenamiento, del brazo, etcétera. Aunque paradójicamente sabemos que por anatomía funcional, la mayor potencia en cuanto a fuerza de la flexión del antebrazo sobre el brazo nos va a dar el músculo braquial y no tanto el músculo bíceps braquial. Pero bueno, esos son detalles anatómicos. Entonces fíjense, tenemos un músculo que tiene dos cabezas, una cabeza corta y una cabeza larga, ¿ok? La cabeza corta es medial, la cabeza larga es lateral. Y luego ambas cabezas, ya vamos a ir describiendo con más detalle luego cada una, pero se van a ir encontrando a medida que más inferior o más distal se le considera hasta que aparece la porción carnosa del músculo, que es de forma ausada y se encuentra aplanada anteroposteriormente. Luego empieza en su tercio inferior de la región braquial, aparece el tendón, el cual finalmente se va a insertar en el radio. ¿Ok? Vamos a hablar un poquito más de esos detalles. Con respecto a la cabeza corta, que es una de las más que tienen una historia más corta, fíjense, ya habíamos mencionado de que teníamos un tendón en conjunto de inserción a nivel del vértice de la apófisis coracoide en conjunto con el músculo coracobraquial. A partir de allí, entonces, sus fibras vienen descendiendo de superior a inferior, medial a lateral, hasta que finalmente la porción tendinosa se abre como si fuese un cono, y a partir de ese cono, pues entonces empieza a aparecer la porción carnosa del músculo. ¿Ok? Continuando el trayecto, por supuesto, del tendón hasta llegar a lo que nosotros conocemos como la diáfisis del húmero para encontrarse con la cabeza larga. ¿Ok? Bastante sencillo.
En su trayecto, evidentemente, posteriormente se va a relacionar primero con el músculo subescapular, luego en su trayecto de arriba hacia abajo, posteriormente encuentras a la diáfisis del húmero y las inserciones del músculo redondo mayor, ¿ok? Redondo mayor, latísimo del dorso, que se están insertando en el labio medial de la corredera bicipital. Y las relaciones más inmediatas, por supuesto, estarían siempre establecidas con el músculo coracobraquial, porque están unos al lado del otro. El coracobraquial siempre va a estar medial a la cabeza corta del músculo bíceps braquial. ¿Okay? Bien, fíjense esta imagen que les traigo aquí. Esta es una visión lateral de la escápula. Hacia acá es anterior y hacia acá es posterior. ¿Okay? Entonces, ¿qué tenemos? Le traigo la visión esta porque quiero que nos concentremos en la cavidad glenoidea. Y habíamos descrito que la cavidad glenoidea en la parte superior tenía un tubérculo que conocíamos como tubérculo supraglenoideo y en la parte inferior otro tubérculo que conocíamos como tubérculo infraglenoideo. Esto se los traigo nuevamente a cotación porque precisamente la cabeza larga del músculo bíceps braquial se inserta en el tubérculo supraglenoideo. ¿Ok? Entonces, vemos esta otra imagen, aquí ya un poquito más elaborada porque logramos ver la cápsula articular, vemos para ver, no se ve el labrum, pero debería estar el labrum glenoideo por aquí, ¿ok? El rodete alrededor de la cavidad glenoidea, pero nótese que aquí tengo una estructura que está representada en rojo, que tiene forma cilíndrica, ¿ok? Eso está representando el tendón de la cabeza larga del músculo bíceps braquial. Aquí, por supuesto, insertándose en el tubérculo supraglenoideo, a partir del cual entonces tiene un trayecto que es intracapsular, ¿ok? Hasta que finalmente vamos a ver cómo alcanza la corredera bicipital. Aquí hay un detalle que tenemos que mencionar porque el tendón de la cabeza larga del músculo bíceps braquial se relaciona con dos variables. La primera variable es la cápsula articular y la segunda es la bursa sinovial. Recuérdese que la bursa sinovial simplemente es una bursa que tiene sodio, potasio, tiene calcio, tiene agua y que básicamente es como un globo a medio llenar que permite suavizar el movimiento entre dos superficies articulares para evitar su desgaste. El detalle es que cuando el tendón de la cabeza larga del músculo bíceps braquial se encuentra en este segmento de la anatomía, lo concebimos como un tendón que se encuentra dentro de la cápsula articular pero por fuera de la bursa sinovial. Entonces decimos que el tendón de la cabeza larga del músculo bíceps braquial es un tendón intracapsular, pero extrasinovial. ¿Ok? Una vez que ha logrado salir finalmente de la articulación glenohumeral, aquí la tienen, ¿ok? Entonces continúa su trayecto a nivel del surco bicipital, ¿ok? O corredera bicipital. También se le conoce como surco intertubercular, ¿se acuerdan? Entonces, bueno, de allí va de proximal a distal, hace algo similar, se abre en forma de cono, ¿ok? Y a partir de esa formación de cono, pues salen las fibras musculares que continúan su trayecto siguiendo el eje de la cavidad de la región braquial, ¿ok? Y finalmente entonces va a venir y se va a encontrar con su otra cabeza, que sería la cabeza corta del músculo bíceps braquial para formar finalmente el cuerpo, que ya habíamos descrito que tenía forma ausada, ¿ok? O forma de uso, en forma como de alargada, ¿ok? En su trayecto verán que primero entonces se va a relacionar con la cara anterior de la diáfisis del húmero, pero posteriormente vemos que se encuentra con el músculo que se encuentra más profundo a él. Pues, o sea, primero guarda relaciones con la cara anterior del húmero, pero después va a guardar relaciones posteriores con el músculo braquial, ¿ok? Anteriormente, pues entonces tendríamos que colocar en posición anatómica los diferentes elementos que tenemos, que sería en el caso del músculo deltoides por un lado, ¿ok? Y por otro lado el músculo pectoral mayor con sus fibras, que lo cubrirían en el tercio superior, tanto la cabeza corta como la cabeza larga, ya lo hemos mencionado. Sin embargo, a nivel del tercio medio en adelante, en sentido distal, pues entonces este músculo ya se vuelve más accesible desde el punto de vista superficial, está más cerca de la piel hasta que finalmente entonces encontramos su porción tendinosa o su tendón de inserción inferior que vemos que se va a hacer un poquito más delgado y va a entrar en lo que nos conocemos como la fosita del codo. En este punto, dense cuenta que les traigo a continuación esta imagen donde vemos como una especie de bifurcación.
Realmente lo que ocurre acá es que tenemos que el tendón se va a insertar en el radio, específicamente en la tuberosidad del radio. Y si queremos ser un poquito más específico, en las porciones posteriores superiores de la tuberosidad del radio. Bien, pero está descrito también que este tendón envía fibras, paquetes de fibras de expansión aponeuróticas, ¿ok?, en sentido medial, que son las que se van a encargar de ayudar a conformar la aponeurosis que va a envolver a los músculos epicondilios mediales, ¿ok?, que son los músculos que se van a insertar aquí a este nivel. Entonces, por eso ven que pareciera que hiciera como una especie de Y, pero ya realmente tenemos que el músculo se está insertando es en la tuberosidad del radio, ¿ok? Aquí donde lo están viendo, aquí tuberosidad del radio, pero en su trayecto pues entonces envía expansiones aponeuróticas en sentido medial para formar la vaina de envoltura o la aponeurosis de los músculos epicondilios mediales, ¿ok? Entonces fíjense, este músculo tiene bastantes relaciones de sus porciones proximales hasta las más distales y por supuesto aquí lo vemos, aunque vean cómo está enviando la expansión aponeurótica hacia los músculos epicondilios mediales, ¿ok? Antes de pasar para el otro músculo, quiero que recuerden esta imagen en donde veíamos al músculo coracobraquial atravesado por el nervio musculocutáneo. Porque resulta que cuando nosotros consideramos este nervio musculocutáneo, nos vamos a dar cuenta que el nervio musculocutáneo va a pasar entre dos planos musculares, ¿ok? Un plano muscular profundo que va a estar dado por el músculo coracobraquial y luego más distalmente el músculo braquial, ¿ok? Y un plano superficial que va a estar dado por supuesto por el músculo bíceps braquial. Entonces cuando logramos hacer una sección, un corte transversal de esta región, pues entonces vemos lo siguiente. Vamos a quitar estos rayones un momento. Aquí vemos dos músculos. Vemos un primer músculo que sería el más profundo, que es el músculo braquial, y luego tengo otro más superficial que sería entonces nuestro músculo bíceps braquial. Pero entre ellos, entre ambos, a profundidad el braquial y superficialmente el músculo bíceps braquial, encontramos, pues podríamos colocarlo aquí como amarillo, ok, vamos a ponerlo así, ok, algo parecido a esto. Encontramos a el nervio musculocutáneo, ok. Entonces en su trayecto, por ejemplo, hablando de relación al músculo, en su trayecto el músculo desde proximal a distal se va a relacionar a profundidad con el trayecto del nervio musculocutáneo. Por supuesto, una vez que atraviesa el músculo coracobraquial. Ok, excelente. El músculo bíceps braquial. Bien, y bueno, entenderán también entonces que el músculo bíceps braquial, que se relaciona posteriormente con el trayecto del nervio músculo cutáneo, pues entonces va a estar inervado por este nervio. Muy bien, vamos ahora con el músculo braquial. El músculo braquial es el músculo más potente. Con respecto a las funciones, antes de pasar a este músculo, las funciones del músculo bíceps braquial están dadas de la flexión del antebrazo sobre el brazo, ¿ok? Sin embargo, también tiene efecto como de supinador, un supinador largo. Pero su principal función va a ser de flexión del antebrazo sobre el brazo. Sin embargo, más potente que el mismo bíceps braquial es el músculo braquial el que va a generar mayor potencia de flexión del antebrazo sobre el brazo. Este músculo braquial lo vamos a ver que va a estar confinado a nivel del tercio medio y tercio inferior de la región braquial, ¿ok? Las inserciones superiores van a estar en relación a la tuberosidad deltoidea. No sé si recuerdan cuando nosotros describimos el hueso, este hueso que es el húmero, que está acá, él tenía una tuberosidad que era en forma de V. Y esa tuberosidad en forma de V da sustento óseo para que por encima de él se inserte pues el músculo deltoides, ¿ok? Y por debajo de esa tuberosidad pues es donde se va a insertar el músculo braquial. Y ojo, el músculo braquial entonces se inserta en el borde inferior de la tuberosidad deltoidea, pero también dense cuenta cómo se va a insertar en toda la cara anterior, ¿ok?, de la diáfisis, tanto del tercio medio como del tercio distal del húmero, ¿ok? Entonces repito, la cara anterior de la diáfisis, tercio medio y tercio distal del húmero va a ser sitio de inserción, ¿ok?, de este músculo braquial, ¿ok? A partir de allí entonces
Aquí vemos la otra imagen, aquí estaría aproximadamente la tuberosidad deltoidea. De ahí hacia abajo, toda la cara anterior del húmero, tercio medio, tercio inferior, son sitios de inserciones para este músculo. ¿Ok? Ahí lo tienen. Entonces, a partir de allí, pues entonces fíjense cómo el músculo bastante potente, aplanado también anteroposteriormente, sobresaliendo tanto del lado medial como del lado lateral, incluso más allá de los márgenes del bíceps braquial, finalmente llega a sus porciones inferiores, donde va a buscar insertarse a nivel del cúbito. ¿Ok? La principal sitio de inserción descrito es que va a ser a nivel de la apófisis coronoidea. ¿Ok? Pero por supuesto alcanza un poco más allá de esa superficie, insertándose no solamente en su vértice, sino también en su cara anterior, llegando a insertarse en parte de la tuberosidad del cúbito. ¿Ok? Entenderán entonces cuando este músculo potente se contrae, pues se contrae hacia su porción central y va a permitir la flexión, la potente flexión del antebrazo sobre el brazo. Ok, y la otra cosa que tienen que ver, por ejemplo, vean esta imagen que les traigo a continuación, lo que les decía. Aquí tengo el trayecto de mi nervio, que conocemos como nervio musculocutáneo, que va a estar ubicado entre un plano profundo, que les había dicho, músculo coracobraquial y el músculo braquial, ¿ok? Colocan eso abajo como una especie de un pan, luego colocan encima de ese el jamón y el queso, que sería el nervio musculocutáneo, y luego el pan de arriba, que sería el músculo bíceps braquial. ¿Ok? Entonces, dense cuenta que este nervio, el nervio musculocutáneo, está pasando entre esos tres músculos, dos profundos, uno superficial. Y vean, así, entonces vemos como en su cara anterior, el músculo braquial se va a relacionar con el trayecto del nervio musculocutáneo, primeramente, y después empieza a relacionarse con las caras profundas o caras posteriores del músculo bíceps braquial. ¿Ok? Excelente. Además de eso, bueno, los componentes nerviosos y los componentes musculares que vamos a encontrar en el conducto bicipital medial, que vamos a mencionar más adelante. Ok. Conductos bicipitales. Cuando nosotros hablamos de los conductos bicipitales, estamos hablando de los espacios que están configurados medial y lateral al bíceps braquial. Por supuesto, los conductos van a estar en relación a ellos. Por ejemplo, vamos a hacer un pequeño zoom aquí. ¿Ok? Fíjense el espacio que está comprendido allí entre, vean acá, el tabique intermuscular medial. Dame un segundo. ¿Ok? Tabique intermuscular medial. ¿Ok? Vean que medialmente, lateralmente tienen la diáfisis del húmero y el músculo braquial. Y vean a quién tienen aquí, al músculo bicibraquial. Ahí se configura un espacio que nos conocemos como el conducto bicipital medial. Por supuesto, similarmente encontramos uno a nivel lateral, también limitado por el músculo braquial posteriormente, el músculo bíceps braquial anteromedialmente, y lateralmente encuentran al tabique intermuscular. ¿Ok? Pero claramente hay una gran diferencia entre el lateral y el medial, principalmente porque vemos que el más pronunciado sería el surco bicipital medial, el conducto bicipital medial. Ahora, cuando nosotros vemos esta imagen que tenemos acá, recordemos que tenemos el epicóndilo medial aquí, el epicóndilo lateral, el epicóndilo medial por acá, y por encima de ellos encontramos la cresta supraescondilias, ¿ok? Supraescondilias mediales y supraescondilias laterales. Que esas crestas supraescondilias van a ser el sustrato óseo a partir del cual se van a insertar los tabiques intermusculares. Entenderán que tabique intermuscular medial a nivel de la cresta supracondilia medial y tabique intermuscular lateral a nivel de la cresta supracondilia lateral. ¿Ok? Bueno, es como para saber exactamente dónde va a estar ese tabique y dónde se va a insertar. Luego de eso, entonces dense cuenta que cada conducto bicipital, medial y lateral, va a estar asociado, ¿okay? O va a estar continuado a profundidad medial y lateral, va a estar continuado en sentido distal por lo que son los surcos bicipitales. ¿Okay? Entonces, los surcos bicipitales van a ser estos espacios que nosotros vamos a encontrar a nivel de la fosita del codo, que van a tener unos límites bastante precisos. Por ejemplo, sabemos que el tendón del músculo bíceps braquial va a estar como en la porción central, ¿ok? Y medial a él encontramos el surco bicipital medial. Lateral a él encontramos el surco bicipital lateral. Pero, más que solo eso, entonces tenemos que ver que, por ejemplo, el surco bicipital medial
¿A quién vas a tener? Tienes aquí al músculo pronador redondo, ¿ok? Medialmente tienes el tendón del músculo bíceps braquial, lateralmente, y a profundidad encuentras al músculo braquial, ¿ok? Ahora, en el surco bicipital lateral tienes entonces, por supuesto, al tendón del músculo bíceps braquial medialmente, lateralmente vas a encontrar al músculo braquial, ¿ok? Perdón, braquio, ¿cómo se llama este músculo? El de acá. El braquio radial, disculpen, el braquial está más allá. El braquio radial, ¿ok? Lateralmente encuentras al músculo braquio radial y por supuesto a profundidad vas a encontrar la articulación del codo, ¿ok? Entonces, lo que quiero que precisemos acá es lo siguiente, la presencia del tendón, ¿ok? Que es el tendón del músculo bíceps braquial, se conjuga con la presencia del resto de los elementos musculares que están allí. Entonces nos ayuda a delimitar unos surcos que conocemos como surcos bicipitales, ¿ok? Surco bicipital medial y surco bicipital lateral, que por supuesto van a ver que vamos a estar entre los músculos. En relación a la parte lateral, les repito, tengo el músculo brachioradial que estaría ubicado a este nivel, ¿ok? En conjunción con el tendón de inserción inferior del músculo bíceps braquial. Y en la parte medial, el surco bicipital medial, pues entonces vamos a encontrar el tendón, por supuesto, ¿ok? Y además de eso, las fibras musculares del músculo pronador redondo. Bien, y a profundidad, bueno, vas a encontrar en el lado derecho encuentras el músculo braquial y en el lado izquierdo o el lateral encuentras, vas a encontrar la articulación del codo. Bien, entonces vean, la presencia de esos dos surcos, surco bicipital medial, surco bicipital lateral, se continúa hacia arriba, por supuesto, con el conducto bicipital respectivo. ¿Ok? En el caso de el surco bicipital medial, este de aquí, se va a continuar hacia arriba con el conducto bicipital medial. Y el surco bicipital lateral se va a continuar hacia arriba con el conducto bicipital lateral. Eso no tiene nada de complicación, pero lo que quiero es que precisemos la existencia de estos espacios, conductos bicipital medial lateral, surco bicipital medial lateral, porque luego nosotros los vamos a llenar de nervios, arterias. Y cuando hablemos de las estructuras, pues entonces vamos a describir, pasa por el conducto bicipital medial, luego de ahí alcanza el surco, se va medial, se va lateral. O sea, vamos a utilizar estos espacios como punto de referencia para describir el trayecto de las estructuras o las relaciones de las estructuras. Ok, ahora vamos con la región braquial posterior. Ya sabemos que la región braquial posterior la vamos a tener que se va a encontrar posterior a los tabiques intermusculares, tanto medial y lateral. ¿Está bien? Recuérdese también que estos tabiques intermusculares se encuentran poco desarrollados en las porciones proximales de la región braquial y bastante desarrollados en las porciones distales. ¿Ok? Por eso es que cuando ustedes buscan los tabiques en los tercios superiores, lo van a ver como poco desarrollados, mal definidos, ¿ok? O de repente muy delgados. Cuando nosotros entonces vemos que estamos aquí hacia la parte superior, encontramos unos tabiques intermusculares delgados, mal definidos o muy pequeños, de muy espeso grosor, de muy poco grosor, y cuando vamos entonces a las porciones inferiores, pues entonces vemos unos tabiques intermusculares mucho más desarrollados. Entonces, ¿saben? Tenemos entonces el lateral, tenemos el medial. Por delante de los tabiques intermusculares, pues entonces encuentro la región braquial anterior. Por detrás de los tabiques intermusculares, medial y lateral, encuentro la región braquial posterior. Los límites van a ser algo similares, solamente que acá yo voy a pasar una línea, ¿ok? Horizontal, que va a pasar más o menos a nivel del borde posterior inferior del músculo deltoides, que es la parte de la región deltoidea. Y la otra línea que también va a pasar por los dos epicóndilos, como ya hacíamos en la región braquial anterior. Límites laterales y límites mediales van a estar dados pues precisamente por las extremidades mediales y laterales de la región braquial, de los músculos que forman parte de la región braquial posterior. Entenderán entonces que la región braquial posterior está enteramente constituida o podríamos decir ocupada por el músculo tríceps braquial, que es el centro pues del músculo principal, el único músculo que vamos a encontrar en esta región. ¿Qué vemos? En la cara posterior de la región del hueso húmero, lo primero que vamos a notar es
que hay un surco, ¿ok? Este surco que vamos a ver aquí, que se conoce como surco para el nervio radial. Esto pasa porque, imaginarán, cuando el hueso está en desarrollo, en la fase embrionaria, etcétera, eso está muy blando, está no como una gelatina, sino como una plastilina, o como una especie de un cemento fresco. Entonces se discurre el nervio a ese nivel y logra hacer una depresión sobre la superficie ósea, y cuando ustedes retiran el nervio, pues lo que queda es un surco, ¿ok? Este se le conoce como surco para el nervio radial y es un surco que va a ir de proximal a distal y de medial a lateral, a partir del cual nosotros vamos a tomar como punto de referencia para insertar por arriba y por debajo el músculo tríceps, ¿ok? Por eso entonces ven estas cosas rojas que están aquí, que están representando sitios de inserciones de la cabeza larga, perdón, la cabeza lateral, y esta otra zona que está acá, que está representando las inserciones de la cabeza medial del músculo tríceps braquial. Pero dense cuenta que la estructura anatómica que los está separando es el surco para el nervio radial. ¿Ok? La constitución anatómica de este músculo es que tiene tres cabezas: la cabeza larga, cabeza medial, cabeza lateral. Como recordarán, la cabeza lateral se va a insertar en... Ya va. La cabeza lateral se va a insertar, como habíamos mencionado. Permítame salir un momentico aquí. Esta lámina debía estar de aquel lado. Este, en esta imagen, en donde teníamos la cavidad glenoidea, y por debajo de la cavidad glenoidea entonces encontramos el tubérculo infraglenoideo, que es allí donde se va a insertar la cabeza larga del músculo tríceps braquial. Entonces no tiene complicaciones, fíjense: cavidad glenoidea, tubérculo supraglenoideo, tubérculo infraglenoideo, y en los supra e infra siempre se van a insertar las cabezas largas de los músculos. En el caso del supraglenoideo lo va a hacer la cabeza larga del bíceps braquial, y en el caso del infraglenoideo, pues se va a insertar la cabeza larga del tríceps braquial. ¿Ok? No tiene complicaciones, eso es bastante sencillo. Ok, regresamos entonces al tríceps. Estábamos aquí. Entonces, bien, fíjense que una vez insertado allí, pues entonces vamos a tener insertado en el tubérculo infraglenoideo la cabeza larga del músculo bíceps braquial. Él va a agarrar y se va a dirigir sus fibras, se va a dirigir de superior a inferior, de proximal a distal y algo también de medial a lateral. ¿Ok? Por supuesto, porque va a buscar la cara posterior del húmero, que es la región braquial. Y en ese segmento dense cuenta que se va a relacionar, por supuesto, con los músculos que van a estar a ese nivel. Nótese que ahí vamos a tener, en este caso, fíjense cómo va a pasar anterior a las fibras del músculo que es el redondo menor, ¿ok? Y luego va a pasar posterior a las fibras musculares del redondo mayor. Es más, recuérdese también que la cabeza larga del músculo tríceps braquial va a ayudar a configurar lo que serían nuestros espacios axilares, ¿ok? Que sería nuestro triángulo tricipital, cuadrilátero húmero tricipital y nuestro triángulo húmero tricipital, ¿ok? A partir de allí entonces dense cuenta que el músculo continúa su trayecto para encontrarse con el resto de las cabezas. Ahora, nótese que el resto de las cabezas, en el caso de la cabeza medial y la cabeza lateral, van a estar en torno a lo que sería el surco para el nervio radial. Por ejemplo, miren esta imagen. En esta imagen hemos logrado seccionar lo que sería la cabeza lateral, ¿ok? Para levantarlo como si fuese una sábana. Aquí en esta zona encontramos el surco para el nervio radial, y nótese que por encima de ese surco para el nervio radial está insertándose la cabeza lateral del tríceps. Entonces se puede describir que en la cabeza lateral del tríceps braquial se va a insertar en la cara posterior de la diáfisis del húmero, por encima o proximal al surco para el nervio radial. Luego de que se inserta allí, pues sus fibras musculares, dense cuenta que pasa por encima, ¿ok? O pasan posterior al paquete vasculonervioso posterior, ese pedículo conformado por el nervio radial, la arteria braquial profunda y la vena braquial profunda, ¿ok? Para luego reunirse con el resto de las cabezas. Bien, podemos ver esta imagen nuevamente y notamos cuáles serían esos sitios de inserciones. Ahí lo ven, ¿ok? Cara posterior de la diáfisis del húmero, esta zona que ven aquí, por encima del surco para el nervio radial. Lo mismo hace la cabeza medial, solamente que en este caso lo va a hacer por debajo de el surco para el nervio radial. Y como pueden ver, entonces está ocupando, si pasamos una línea a este nivel y otra a este nivel,
está ocupando la cara posterior de la diáfisis, tercio medio y tercio distal o tercio inferior de la diáfisis del húmero, siempre respetando, ¿ok?, nuestro punto de referencia, que va a ser el surco para el nervio radial. ¿Ok? Finalmente, desde sus puntos de inserciones a nivel de el tubérculo infraglenoideo, diáfisis del húmero por encima del surco para el nervio radial, diáfisis del húmero por debajo del surco para el nervio radial, vamos a tener que en las diferentes cabezas se van a encontrar un tendón potente intermedio, ¿ok?, que finalmente va a continuar su trayecto hacia abajo y va a buscar una estructura ósea que nosotros conocemos como el olecrano. Bien, si vemos esta imagen un momento por acá y prestamos atención a la parte más inferior, vamos a dar cuenta, encontramos la parte que conocemos como la inserción inferior del músculo tríceps, ¿ok?, en donde se va a insertar a nivel de su vértice, también borde lateral y medial, y además de eso cara posterior del olecrano. Entenderán que de esa manera, entonces cuando este músculo se contrae, genera la extensión del antebrazo sobre el brazo. Veamos esta otra imagen. Aquí vemos cómo las fibras tendinosas finalmente logran y se insertan a nivel del olecrano. ¿Ok? Ahora, vean esto. Acerquémonos un momento acá. ¿Ok? Ya van, antes de pasar a esto, vamos a lo de las funciones. La función principal del músculo tríceps braquial va a ser la extensión del antebrazo sobre el brazo. Bien, sin embargo, dense cuenta de que si este miembro superior, en vez de estar en esta posición anatómica, se encuentra en abducción, la inserción a nivel del tubérculo infraglenoideo va a generar aducción del miembro superior o del brazo sobre el tronco. ¿Ok? O simplemente va a generar aducción, ya sabemos que eso significa acercar el brazo, ¿ok?, hacia la línea media. Entonces, nótese que principalmente entonces vamos a tener la extensión del antebrazo sobre el brazo, pero también participa en la aducción del miembro superior o del brazo. Ok, luego de dicho eso, vamos a ver lo que sería esta parte vasculonerviosa que encontramos acá. Porque está bien, ya hicimos la distribución de las porciones musculares, respetamos el surco para el nervio radial, y en ese surco para el nervio radial encontramos, por supuesto, el nervio radial, la arteria braquial profunda y la vena homónima que lo acompaña. Entonces entenderán que la arteria que está pasando por allí, la arteria braquial profunda, es quien va a dar las ramas para irrigar el músculo. Y por supuesto, el nervio radial también va a inervar todo lo que es estas porciones musculares. Entonces aquí podemos hacer como una especie de paquete. El paquete anterior, es decir, el compartimento anterior o región braquial anterior, es un territorio de inervación del nervio musculocutáneo. El nervio musculocutáneo te inerva al coracobraquial, al músculo braquial y al músculo bíceps braquial. Bien, y el compartimento posterior es un territorio que le corresponde al nervio radial. Es así como todo el músculo, el músculo tríceps braquial está inervado por este nervio radial. Ok. Bien, esos serían entonces nuestros músculos. Mencionamos entonces coracobraquial, músculo bíceps braquial, compartimento anterior. Músculo tríceps braquial, compartimento posterior. Vamos a hablar un poquito ahora de la arteria humeral. La arteria humeral, por supuesto, entenderán que es la arteria que pertenece a esta región. La arteria la vamos a encontrar en el conducto bicipital medial desde sus orígenes hasta su finalización. Y eso es importante, poder determinar cuáles son los orígenes, porque es así como nosotros decimos la finalización de la arteria axilar y el comienzo de la braquial. En este caso, hay dos formas de hacerlo. La principal va a ser a través de la presencia del músculo, este músculo que está seccionado acá, que ese es el pectoral mayor. Si nosotros colocamos el pectoral mayor anatómicamente, pues entonces el pectoral mayor estaría aquí, ¿ok? Así, dispuesto más o menos de esta manera. Entonces, ¿qué pasa? El músculo pectoral mayor tiene un borde inferior y ese borde inferior representa, por supuesto, lo que ya ustedes conocen. Si lo pongo aquí, este borde inferior representa la finalización de la arteria axilar y, por supuesto, el inicio de la arteria braquial. ¿Ok? Es más, cuando ustedes saben que dicen, bueno, la arteria axilar se origina a partir de tal punto de referencia y finaliza a nivel del borde inferior del pectoral mayor. Y luego, pues, a partir de allí se continúa como arteria humeral. ¿Ok? Excelente.
Entonces, luego de eso, podemos saber entonces que el trayecto de esta arteria, la arteria humeral, va a estar dada por un trayecto que va de proximal a distal, de medial a lateral, pues discurriendo por supuesto por el conducto bicipital medial, señalando que va a ser por delante del tabique intermuscular medial y luego finalmente, después de ubicarse en el conducto bicipital, va a ubicarse a nivel del surco bicipital medial. ¿Ok? Su finalización va a estar dada por la bifurcación de la arteria humeral, es decir, en arteria radial y arteria cubital. Que eso va a ser aproximadamente 2 trasveses de dedo por encima de la línea de flexión del codo. Hay dos características anatómicas que la describen, que la bifurcación de la arteria, que señala por supuesto la finalización de la humeral, va a ubicarse a nivel de la línea interarticular del codo. Pero en anatomía de superficie, esa línea interarticular del codo no lo vemos. Por eso es que el otro punto de referencia es 2 transveses de dedo o 4 centímetros por encima de la línea de flexión del codo. ¿Ok? Que la línea de flexión sí la vemos, es esa línea cutánea que vemos allí en, donde está la flexión del codo. Pues eso es una estructura anatómica una característica anatómica de superficie. Es importante señalar que con respecto a la finalización o la bifurcación de la arteria es variable. A veces la bifurcación se da arriba, un poco más arriba, a veces la bifurcación se da un poco más distal, ¿ok? Y otras veces tampoco, a veces ni siquiera se da la bifurcación, sino que la arteria continúa en todo su trayecto hasta la región de la mano y las ramas que debió haber dado la radial y la cubital, pues entonces las va a dar esta misma arteria. Pero, o sea, esas son las minorías. En la mayoría de los casos, se bifurca donde les he mencionado, pues, en relación a la línea de flexión del codo. 2-3 veces de dedo por arriba. Ok, en su trayecto, pues entonces verán que esta arteria pues, va a establecer múltiples relaciones con las estructuras vecinas que están allí. Por supuesto, va a acompañar a la cabeza corta del músculo bíceps braquial, el cual va a ser su músculo satélite. Y además de eso, hay un nervio que también lo va a acompañar en todo su recorrido, que sería nuestro nervio mediano, que es este que lo vemos acá. ¿Ok? Entonces, el nervio satélite de la arteria humeral es el nervio mediano. Y el músculo satélite de la arteria va a ser la cabeza corta del músculo bíceps braquial. ¿Ok? Nótese que el nervio mediano inicialmente, desde su origen, o de las porciones más proximales de la arteria, dése cuenta que se ubica medial, perdón, se ubica lateral. Y luego, a medida que más distal se le considera, ven, si lo vamos aquí abajo, dése cuenta que de pronto el nervio mediano cruza la cara anterior de la arteria y luego se ubica medial a la arteria humeral. ¿Ok? Esas son relaciones importantes que establece esta arteria con los nervios. Además de eso, pues las relaciones que va a establecer con el nervio cubital, el nervio cutáneo braquial medial y nervio cutáneo antebraquial medial. Además de eso, también para estar acompañada de la vena braquial que va a estar allí medial a ella. ¿Ok? Ok, perfecto. Entonces, vamos a ver unas cosas con respecto a esta arteria que van a ser las diferentes ramas. Recuérdese que las arterias, como las vamos mencionando, yo puedo tener aquí mi arteria y finalmente da sus dos ramas terminales, que van a ser la arteria radial y la arteria cubital. Pero está el otro conjunto de ramas que se van a ir dando a medida que la arteria avanza, ¿ok? Que lo conocemos como arterias colaterales. Si la arteria va pasando por aquí y da una rama para acá, ese es colateral. Va para acá, colateral. Sigue bajando, da una rama por aquí, colateral, ¿ok? Pero en el momento en que la arteria origina ramas que marcan su finalización, pues entonces se lo conocemos como ramas laterales. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿cuáles son las ramas que nosotros vamos a concebir aquí? Hay varias, pero hay una forma sencilla de aprenderlas. Por ejemplo, primero vamos a echar un vistazo acá. Podemos ver la primera rama colateral, que sería nuestra arteria braquial profunda. ¿Ok? Ya ustedes saben la arteria braquial profunda, que es la que acompaña al nervio radial en el surco para el nervio radial en la cara posterior del húmero, justamente en la región braquial posterior. Bien, y entenderán entonces que esta arteria tiene un trayecto similar al nervio radial. Bien, si seguimos bajando, entonces encontramos dos arterias más colaterales que sería esta que ven aquí y esta que está acá. Ya le vamos a poner nombre a cada una.
Pero veamos el siguiente diagrama. Fíjense lo siguiente, aquí tenemos un diagrama donde vamos a representar la arteria braquial y finalmente sus bifurcaciones, arteria radial y arteria cubital. ¿Está bien? Porque por supuesto el nombre de cada una va a estar asociado perdón, al hueso con el que se relaciona. El radio está lateral, el cúbito está medial. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a establecer unas regiones. Todo lo que esté lateral va a ser radial y todo lo que esté medial va a ser cubital. ¿Ok? En ese sentido, si la arteria está originando ramas que se van hacia el lado azul, pues entonces serán ramas radiales. ¿Ok? Si se va hacia el lado amarillo, pues entonces serían ramas cubitales. ¿Bien? La otra cosa también que quiero mencionarle es que cuando estemos aquí en esta zona vamos a ver que van a haber ramas que van a bajar, ¿ok? Y a esas le vamos a llamar colaterales, mientras que hay ramas que se van a regresar y van a subir y le vamos a conocer como recurrentes, ¿bien? Entonces vamos a ir colocando el apellido a las estructuras de acuerdo a la zona en donde esté, si es radial o es cubital, y si baja, entonces le decimos que va a ser una colateral, y si se regresa y sube, ok, si viene por aquí y se regresa y sube, entonces le decimos recurrente. Bien, entonces vamos con eso. Fíjense, vamos a la primera rama, que sería esta, ¿ok? No la conocemos como colateral, sino que recuérdense que es la primera rama que vemos de la arteria humeral, que es la arteria braquial profunda. Recuérdense que arteria humeral es igual a arteria humeral, arteria braquial, perdón. Entonces, la arteria braquial profunda es esa, la que va acompañada al nervio radial en el surco paralelo radial, y luego finalmente ella va a discurrir por el surco paralelo radial de proximal a distal, de medial a lateral, abarca todo el curso y finalmente se bifurca en dos ramas terminales. ¿Está bien? Que le conocemos entonces esta que está acá como una colateral radial, ¿ok? Y, y esta que vemos aquí, una colateral intermedia. Nótese que esta que está acá, como está en la zona radial, la vamos a decir colateral radial. Y como está bajando, le decimos colateral. ¿Ok? Entonces tenemos la arteria colateral radial. Y la otra, que está en el medio, pues una arteria colateral intermedia o arteria colateral media. ¿Ok? Pero fíjense que esas van a ser ramas terminales de la arteria braquial profunda. Perfecto. Sigamos entonces. Vamos ahora por el otro lado. Por el otro lado vamos a tener esta colateral. Como verán, ya sabrán que está bajando, entonces es colateral. Y como está del lado cubital, pues entonces le ponemos colateral cubital. Bien, eso parece que no tiene ningún tipo de complicación. Luego tenemos otra colateral. Fíjense, las dos bajan, entonces las dos son colaterales. Y las dos están en la región cubital, o sea, de la zona cubital, entonces las dos las llamamos cubital. Pero por supuesto, nosotros tenemos que evitar las ambigüedades porque en el momento de pensar en ellas, abordarlas quirúrgicamente, describirlas anatómicamente o diferenciarlas, pues entonces tenemos que agregarle algo más. Las dos son colaterales cubitales, pero bueno, en base a su posición, a esta le ponemos S de superior y a esta I de inferior. ¿Ok? Entonces es así como la vamos a llamar. La primera, la más proximal, sería la arteria colateral cubital superior y la de abajo, ¿ok? O la más distal, sería la arteria colateral cubital inferior. Bien, sencillo. Ya el resto vamos a ver que aquí ellas van a participar en lo que conocemos como la anastomosis del codo, pero a través de una serie de arterias que se van a ir regresando. Y eso lo vamos a ver más adelante. Ok, entonces quedamos así. Tenemos entonces la arteria humeral, nos va a dar la arteria braquial profunda. La arteria braquial profunda te da la colateral radial, ok, colateral radial sola, no hay más nada allí, colateral radial. Y la colateral intermedia. Y del lado cubital, entonces vamos a tener la arteria colateral cubital superior y la arteria colateral cubital inferior. Aquí entonces vamos a ver en esta imagen, okay, un poquito más cerca de la vida real. Entonces vean, tenemos entonces nuestra arteria braquial profunda. Okay, si seguimos su trayecto, ella va a pasar, vean, por detrás del húmero, en el surco para el nervio radial. Y dense cuenta, nos va a dar sus dos ramas terminales, arteria colateral radial y arteria colateral media o intermedia. ¿Ok? Bien.
Y por el otro lado, entonces vamos a ver que la arteria humeral nos va a dar dos arterias colaterales. La arteria colateral cubital superior y la arteria colateral cubital inferior. ¿Ok? Sencillo. Entonces, esas serían nuestras arterias. Ahora, aquí hay un poquito más que mencionar. Porque fíjense, por ejemplo, en el caso de la arteria braquial profunda, véanlo acá, podemos concebir que la arteria braquial profunda, dense cuenta de que una vez que se origina, va de anterior a posterior y dense cuenta que va a pasar por el triángulo, ¿ok? El húmero tricipital, acompañando por supuesto a el nervio radial. De ahí entonces va y les va a dar lo siguiente: una rama ascendente, ¿ok? Que fíjense que se van a estomosar con una rama descendente de la arteria circunfleja humeral posterior. Eso ya lo habíamos visto a nivel de la región deltoidea. Continúa entonces su trayecto descendente y va a dar múltiples ramas musculares para poder abordar a todo el músculo tríceps braquial. Finalmente acompaña entonces a nuestro nervio y va a dar entonces sus colaterales. ¿Ok? La arteria colateral radial y la arteria colateral intermedia. Aquí tienen a las dos. Ahora, ¿qué pasa acá en la parte medial? En la parte medial nosotros vamos a darnos cuenta de lo siguiente, que en la parte medial nosotros vamos a tener el tabique intermuscular medial. Aquí en esta imagen no se ve, sin embargo sabemos que está allí, ¿ok? Y recuérdese lo que habíamos mencionado previamente, aquí tenemos el epicondilo medial y tengo la cresta supracondilia medial. Y a nivel de esa cresta supracondilia medial, pues entonces se va a insertar el tabique intermuscular medial. ¿Por qué les digo esto? Porque ese tabique intermuscular medial va a ser un punto de separación, aparte de muchas otras cosas, ¿no? La separación de las dos arterias. Porque nosotros vamos a ver que característicamente la arteria colateral cubital superior va a pasar posterior al tabique intermuscular medial. Y la arteria colateral cubital inferior va a pasar anterior al tabique intermuscular medial. ¿Ok? Eso es importante, muy importante, porque es parte de las relaciones. Vean, por ejemplo, estas imágenes que tenemos acá. Estas imágenes es una imagen del Néter en donde trae la representación de diferentes cortes transversales de la región braquial, tercio superior, tercio medio y tercio inferior. ¿Ok? En el tercio superior vamos a ir estudiando poco a poco esto a detenimiento, pero esta es como una fase de transición, porque aquí estamos como que entre la región axilar y el inicio de la región braquial. ¿Por qué? Véanse que aquí está el tendón de inserción del músculo, este es el latísimo del dorso, ¿ok? Vean acá, por ejemplo, puedo ver aquí a mi músculo coracobraquial y en el centro del músculo coracobraquial atravesado por el nervio musculocutáneo. ¿Lo ven? Entre otras cosas. Pero entonces vean que aquí está, aquí no puedo hablar ni siquiera del tabique intermuscular medial, el conducto bicipital medial, sino como un espacio en donde van a encontrar, fíjense que por ahí encuentro el nervio cubital, el nervio cutáneo braquial medial, nervio cutáneo antebraquial medial, el nervio mediano, ¿ok? En este caso, fíjense, el nervio mediano estaría aquí, ¿ok? Siempre anterior a la arteria, el nervio cubital siempre posterior a la arteria, por lo menos en esta región, ¿ok? Y así sucesivamente. Ahora, cuando nosotros vamos más inferior, vean la diferencia ahora, vámonos acá, ya cada uno como que empieza a agarrar, allá va, aquí no, aquí, ya cada uno empieza como a agarrar su destino. Fíjense que acá empieza a aparecer ya el tabique intermuscular medial, ¿lo ven? Tabique intermuscular medial, que les decía que en las porciones más superiores no está tan definido, es delgado, ¿ok? Dejándome entonces por aquí adelante los elementos del conducto braquial anterior y ahí por aquí atrás los elementos del conducto braquial posterior. ¿Ok? En la parte anterior aquí en cuenta pues a su arteria braquial con, fíjense que ahí tengo a mi nervio mediano y por supuesto las dos venas braquiales. ¿Ok? Ahora, vean que detrás del tabique intermuscular medial encuentro mi nervio mediano, mi nervio cubital y mi arteria braquial profunda. ¿Lo ven? Perdón, arteria braquial profunda no, esa es la arteria colateral cubital medial, es superior. Entonces, porque la braquial profunda está por acá. Entonces vean,
lo que quiero que vean aquí es que aquí está el tabique intermuscular medial. Y cuando nosotros vemos la diferencia entre la arteria colateral cubital superior y la arteria colateral cubital inferior, es que la arteria colateral cubital superior va a pasar por detrás del tabique intermuscular medial. Y la arteria colateral cubital inferior va a pasar por delante. Vamos a ver si podemos verlo en este corte. No, en este corte no lo vemos. Pero entonces vean, volvamos a esta imagen un momento. ¿Ok? Y nótese que tengo ahí ya mi representación de mis dos arterias colaterales cubitales, superior y aquí abajo está la inferior, ¿ok? Y la separa pues el tabique intermuscular medial que está allí, ¿ok? Como lo vimos en la otra lámina. La colateral cubital superior va a pasar posterior o por detrás del tabique intermuscular medial. Y la arteria colateral cubital inferior va a pasar por delante o anterior a el tabique intermuscular medial, ¿ok? Y lo podemos corroborar pues con estas otras imágenes que tenemos por acá, ¿ok? Vamos a quitar estos rayones que están aquí. Ahí lo tienen. De todas maneras, bueno, ustedes tienen estas imágenes en sus atlas. Y ahí están. Vean esta otra imagen, ¿ok? Fíjense, vamos a escudriñarlo. Ya este no es un corte transversal, sino que es una visión anterior. Vean aquí, este es el epicóndilo medial. Y aquí ven un tabique blanco. ¿Lo ven? Aquí, aquí, aquí. ¿Sí? Ese, señores, es el tabique intermuscular medial. ¿Lo ven? Y por delante del tabique intermuscular medial encuentran, pues por supuesto, a la arteria colateral cubital inferior. Y fíjense quién está por detrás del tabique. Aquí arriba. Por detrás del tabique encuentran a la arteria colateral cubital superior. ¿Ok? Esas son relaciones importantes en relación con esos tabiques que nosotros conocemos. Ahora, ¿qué pasa con el resto de la arteria braquial? La arteria braquial, pues entonces, después de transitar todo el conducto bicipital medial, va a entrar al surco bicipital medial, que es este que vamos a ver aquí, ¿ok? Y fíjense que entonces allí vamos a encontrar la finalización del mismo, en donde vamos a encontrar varias cosas anatómicas que encontramos. O sea, encontramos varias relaciones anatómicas, que es lo que quiero decir. Hasta entonces, pues entonces nosotros veíamos que la arteria humeral estaba acompañada por el nervio mediano. Pero a nivel del surco bicipital medial, dense cuenta que las relaciones ya empiezan a cambiar. La arteria se hace cada vez más lateral y el nervio se hace cada vez más medial. El nervio mediano va a pasar entre las dos cabezas, la humeral y la cubital del músculo pronador redondo. ¿Se dan cuenta acá? ¿Ok? Separándose finalmente de la arteria braquial. ¿Ok? Mientras que entonces la arteria braquial se va a ir más lateral a medida que más distal se le considera hasta que finalmente da sus dos ramas terminales que ya ustedes conocen, que es la arteria radial y la arteria cubital. Ok, perfecto. Hasta aquí entonces llegamos con la primera parte de la región braquial. Ahora vamos a ir a la segunda parte donde vamos a hablar de los nervios que están inmersos en esta región. Muchas gracias.